Voy a compartir pantalla para que lo podamos trabajar. Y preguntitas, alguien que me comente alguna pregunta que tenga con respecto a los ejercicios que estábamos trabajando. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Indíqueme si sí, si no, o aunque sea si se escucha. No, profe, pero podríamos retroalimentar el último. El último, claro, sí señor. Regálame cuál es, perdón. ¿Cómo? Espera que lo estoy abriendo. Listo, sí señor. Perdón, mientras tanto voy buscando en dónde está la ecuación para poder copiarla. Aquí. Ya. De X. Señor, cuéntame. El último es f de x igual. ¿Era una racional radical? No. Ah, no, Cuadrática, mentiras, era radical, sí. radical, una raíz. Vamos a coger. ¿Y qué nos daban? Era f de x igual a raíz de 2x menos 6. Menos 6. Listo, sí señor. Entonces así la tenemos. Ya está. Vamos a dejarla acá. Voy a colocarla en negrilla. Voy a colocarle un tamaño más grande. 14 para que se vea. Y voy a copiar. Uy, de pronto ahí la tenga. Casi. Casi. Y listo. Voy a copiar estas dos hileritas que me pueden servir. Control C. Y voy para acá. Control V. Control B. Listo. Entonces, en términos de ello, lo que buscábamos nosotros y lo que les pedía yo era que trabajáramos algunas aproximaciones, que nos aproximáramos a qué valores, perdón, En este caso eran 5 valores. 5 valores, listo, hagámosle a 5 valores, Era menos 4, menos 4, sí señor, menos 3, menos 3, sí señor, 2, 2, sí señor, 3 y 4. 3, 1, 2, 3 y 4. Uy, creo que aquí lo dejé 3, 3 aquí. Dejemos este acá. Vamos a copiar este mismo para que nos sirva para más adelante. Control C y 20 por acá. Control B. Y el 4. El 4. Listo. Corramos un poquito la flecha allá, un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para acá. Y listo. Entonces, lo que teníamos que hacer era hacer esa aproximación. Entonces, teníamos que mirar, coger valores. Entonces, para hacer un poquito más genérico y no demorarme tanto en las formulitas, bueno, ahorita te voy a tener que pedir otra vez los números. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Primero que todo para los X. En términos de la flojera, pues yo dije que para este valor le voy a restar un 1 para que me apareciera la primera parte entera. Para este valor le iba a quitar, ¿cómo era que le quitaba yo para que me acercara? No sé si el coma 1, lo que era así. Sí, señor. Para este valor me iba a acercar un poquito con este valor, pero le iba a quitar el coma 0,1. Para este valor le iba a quitar, a este mismo le iba a quitar el coma 001. Digamos que para ser un poquito más rápidos en términos del proceso, a este valor le iba al mismo de acá en la mitad, le iba a sumar el coma 001. Después a este valor, igual a este primero, le iba a sumar el coma 01. A este valor, tengo uno de más, pues bueno, no hay problema. Eh, igual, perdón, iba a sumar el coma, digamos que coma 1 y dejemos uno más, que era a este valor igual, que lo hice de esa forma con este, le iba a sumar una unidad. Pues de forma tal de que nos quedara este valor central como nuestra inquietud, ¿cierto? Y pues aquí de una vez se me modificaron. Entonces voy a hacer esto mismo, voy a copiar estos mismos y voy a ir haciendo la transformación que necesito. Perdón, voy a
dejar acá, pam, 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 control C, voy a copiar toda la tablita como para evitarme la fatiga y voy cambiando a los valores que necesito. Entonces menos 3, control B, aquí es menos 3, ahorita hago el cambio, control B, ay, que... Entonces acá, control C, perdón, lo cambio otra vez. Ahorita le pido el favor que me regale los valores. Control B, otra vez. Control B, pues ya está. Listo, el primero era el menos 4, el segundo era menos 3, el tercero ¿cuál era? Perdón. El tercer valor ¿cuál era? Perdón. 2, 2, el cuarto ¿cuál era? Perdón. 3, 3, y había uno más que era y 4. el 4. Listo. Entonces, pues mire que la ventaja de haber formulado así los X, pues que de una vez me da los menores y los mayores, aproximar a una décima y a una centésima y a una milésima. Ahora voy a copiar la formulita. Entonces, la formulita me propone que haga lo siguiente, que haga la raíz, abro paréntesis, de 2 multiplicado por este valor y restado con 6. Entonces eso es lo que voy a hacer. Vean, aquí me quedó, pues, control C, ahorita miro, ahorita analizamos las respuestas, estos valores por acá, estos valores por acá, aquí, ahorita analizamos las respuestas, por ahora quiero es aproximarme tan solo, a ver qué sucede, ya los miramos las respuestas, a ver qué está sucediendo, porque todo me da que es que error, que error, que error, que error, qué horror más bien. Sigo por acá, aquí voy acá, control B, acá, control B, listo, seguimos por aquí, acá, control B, y acá, control B. Listo, y empecemos a mirar, entonces pues todos están con a varias cifras decimales, pero vamos a mirar entonces, con respecto a menos 4, ¿por qué me aparece que un error numérico? Cuando me acerco a menos 4, tanto por izquierda como por derecha, ¿por qué me aparece un error numérico? ¿Alguien me puede comentar por qué? En los yes me aparece es que hay algún error numérico. ¿Alguien que ya haya llegado a clase? Buenos días, Porque profe. Buenos da días. raíz de un negativo. Buenos días también, sí señor. ¿Y el otro compañero que nos iba a decir? Porque no existe el punto, básicamente. Porque no existe el punto, ¿cierto? O como dice el compañero, es una raíz de un número negativo cuando nosotros reemplazamos con valores cercanos a menos 4. Sí, por ejemplo, en el caso del menos 5, 2 por menos 5 me da menos 10. Y menos 10 menos 6 me da menos 16. Y la raíz de un 16 no es un número real, ¿cierto? Entonces por eso me aparece un error negativo. Un error numérico, qué pena, en este valor. Y lo mismo, pues cuando coloco el menos 3, pues menos 3 por 2 me da menos 6 menos 6 me da menos 12, y la raíz de menos 12 tampoco es real, por eso me aparece un error numérico. Y si lo hacemos con menos 4, pues 2 por menos 4 me da menos 8 menos 6 me da menos 14, lo que me genera también un error negativo, un error numérico por ser la raíz de un número negativo, y la raíz de un número negativo no existe. Entonces, por eso en este caso colocaríamos no, 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 no existe. Uy, perdón, no, no. No existe una aproximación, no llega a ningún lado. Por izquierda no llego a ningún lado, por derecha no llego a ningún lado. Y como hizo el compañero, de pronto si quiso hacer su gráfica, que era opcional, pero pues que le servía a su merced, pues en el término de su gráfica, cuando su merced hacía su gráfica, pues sabe que la gráfica a partir de dónde comienza, perdón, ¿alguien me recuerda desde dónde comienza esa gráfica? 1, 2, 3, 4, digamos. Desde 3 Desde 3, ¿y se mueve hacia izquierda o hacia derecha? hacia derecha. Y ¿Arriba o está abajo? arriba, arriba. Exacto, entonces desde acá, ¿cierto? Hace creo que esta es la gráfica. Más o menos así es la gráfica, podríamos pensar. Creo que sí. ¿Y cómo hiciste para saber que desde 3?
Es el valor mínimo en que no, en que existe el punto. ¿Y cómo hacemos para identificar ese valor mínimo? En, o sea, si reemplazamos 3 como x, que haría 2 por 3, 6 menos 6, 0. Raíz de 0 Uh, cero. existe y de ahí en adelante ya empiezan a haber valores. Bueno, ¿y cómo lo hacíamos nosotros para identificar el dominio? ¿Cómo era que se hacía? Recordemos esa clasecita. ¿Cómo hacíamos para identificar el dominio? ¿Qué hacíamos? Alguien que me diga. Se despejaba ¿Qué despejo? la x ¿De dónde? de la ecuación. ¿Cierto? De lo que está dentro de la raíz, siendo ella mayor o igual que cero, porque eso es lo que buscamos. Y entonces el 6 como está restando pasa a sumar, y entonces 2x es mayor o igual que 6 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, por tanto, nos queda que 6 dividido en 2 me da 3. Por ello, me dice que los x serán, los que me sirven, son los x mayores o iguales que 3. Por eso, desde el punto 3 en x hacia la derecha son los únicos que me van a servir. Y aquí corroboramos que lo que se hizo en la tabla, pues no nos iba a funcionar porque estábamos yéndonos alrededores del -4 y el -4 que está por acá, pues por acá no está definida la función. Entonces acá, ¿qué hacemos? No, pues no hay nada a izquierda, no hay nada a derecha, pues por eso no existe por generarme indeterminaciones o consideraciones con respecto a los números reales que no son válidas para la raíz de un número, la raíz par de un número negativo. Es por eso, pues no existe esa aproximación, era la respuesta para este ejercicio. En este caso, si nos damos cuenta, -3, pues tampoco existía, porque cerca -3 tampoco tiene nada que ver con la raíz, entonces por acá tampoco tiene nada que ver. Por ello, tanto a izquierda como a por derecha no existía aproximación. Sí, no existe aproximación. Cuando vamos y miramos con 2, con 2, en 3 sí pasa algo, pero en 2 todavía no existe aproximación. ¿Por qué? Porque si vamos y miramos, por más que me acerque a la gráfica, profe, mire, por más que me acerque al 2, ¿sí? Por izquierda, porque lo que estamos buscando es qué pasa con la gráfica cuando me acerco a la izquierda, qué pasa con la gráfica cuando me acerco a derecha, y a este alrededor de 2, pues no, ni idea, no pasa nada. ¿Cierto? No sabemos, solo sabemos cuando llegamos a 3. Y por eso cuando vamos a mirar alrededor de 3, por acá alrededor de 3, aquí estamos, alrededor de 3, por izquierda parece ¿qué escribiríamos por la izquierda? ¿Qué escribiríamos en esa aproximación cuando detenga la función f de x igual a 2x menos 6? Pero cuando me acerco por la izquierda, ¿qué pasa? ¿Qué estaría pasando en Y? ¿A dónde está llegando? ¿Alguien que me pueda decir eso? Señoritas, caballeros, ¿qué sucede en ese caso? Porque cuando estamos a derecha, pareciera que esa función, el 2x menos 6, por derecha, ¿qué pasa? Cuando me acerco ¿De por hacer que derecha, cero? tiende a ser cero. El y tiende a ser cero. Parece que fuera cero, ¿cierto? Y es lo que vemos en la gráfica. ¿Sí? En la gráfica, vamos otra vez y revisamos la gráfica. Y entre más me acerque a 3 por derecha, parece ser cero. Y entre más me acerque a la izquierda, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa aquí, alrededor de ella? ¿Hay algo de la gráfica? ¿Hay algo de la gráfica? No sé qué decir. ¿Hay algo de la gráfica? Cuando me acerco por la izquierda,
No existe, ¿no? No existe, exacto, entonces no hay nada, entonces no tengo que decir con respecto a ello cuando me voy por la izquierda, entonces en este caso no existe. Entonces, como por la izquierda no existe, ¿cierto? Una aproximación y por derecha sí existe, entonces al ser diferentes las cuestiones, entonces en últimas en general aquí expresaríamos que no existe. No existe esa aproximación. Porque la intención es que si yo me acerco por izquierda y por derecha a un valor, por izquierda y por derecha debo llegar al mismo valor para que exista esa aproximación. Esa es la idea de las aproximaciones. Por ello, cuando vamos y revisamos en el caso de 4, en el caso de 4, ¿qué podríamos decir de esa aproximación? ¿Será que sí existe? Cuando tengo la función f de x igual a la raíz de 2x menos 6. ¿Qué pasa con 4? Si vamos y miramos por izquierda, si vamos y miramos por derecha, ¿será que coinciden las aproximaciones? A mí me parece que 141, 141, pues, aunque sean los tres primeros valores, sí dan, ¿sí? Y entonces por ello es que en este momento podemos pensar en reemplazar y tomar f de 4, ¿sí? Tomar f de 4 a ver qué sucede. Y f de 4 en este caso nos da 2 por 4 menos 6, porque parece que da lo mismo, ¿cierto? Entonces 2 por 4, 8, y 8 menos 6 me da raíz de 2. Pero pregunta, ¿cuánto es raíz de 2? Más o menos. Como 1,4142 algo. Sí, más. Entonces parece que la respuesta de esto es raíz de 2. Este es el valor. Entonces, la aproximación tanto por izquierda como por derecha parece que nos da lo mismo. En este caso, y nos da cerquita a la raíz de 2. Y en el caso de este, y nos da cerquita a raíz de 2. Como se nos está acercando a raíz de 2, tanto por izquierda como por derecha, coincide, y lo importante es eso, que nos coincida la aproximación tanto izquierda como por derecha, pues en este caso, en efecto, será por conclusión que cuando yo me acerque a izquierda y a derecha del 4, pues a izquierda y a derecha me va a dar el raíz de 2. Y en la gráfica, ¿cómo sería eso? Si vamos y miramos, cuando yo me acerque por acá, a izquierda y a derecha, a este valor que tenemos nosotros acá, cuando yo me acerco por izquierda, ¿cierto? Por aquí por izquierda, y cuando me acerco por derecha, voy a llegar al mismo valor, a ese mismo valor. ¿Y cuál es ese mismo valor? Pues pareciera que es en este caso raíz de 2. Estoy llegando al mismo lado, esa es la idea. Hasta ahí, ¿se entiende esa partecita de este ejemplo? Que estoy llegando al mismo lado. Preguntica sobre este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Profe, yo tengo dos. Sí, señor. Cuéntemelas para poder salir de ellas. Bueno, la primera es, ¿no es más fácil simplemente reemplazar siempre y cuando sepamos que el número que estamos evaluando está dentro del dominio? Eso es lo que tenemos. A eso es a lo que yo me voy. Le soy sincero. Aquí estoy perdiendo el tiempo yo porque le podría decir yo, eso, exacto, haga eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no comprendemos el concepto de aproximación en primera instancia, pensamos que siempre será evaluar y no es la intención. No siempre se va a poder evaluar. Pero cuando su merced, y lo que acaba de decir es muy cierto, cuando su merced se da cuenta que el valor al que me estoy aproximando no tiene que ver con las restricciones del dominio, de una puedo evaluar.
puedo reemplazar. Sí, el concepto de evaluar es reemplazar, ¿sí? Entonces, para que tenga en consideración y no haya inconveniente, si usted ve, y eso es lo que quiero que se quede claro, estas vacaciones y para que el 16, el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y el 24 cuando se coma las uvas, no, es el 31 cuando se coma las uvas, se coma una uvita a nombre de, ¿tiene restricciones esta función? No, me la puedo comer. ¿Listo? Entonces, no se le olvide. Muy bien, grabes esa frasecita que dijo el compañero. Si el valor al que me estoy aproximando, si el valor al que me estoy aproximando tiene que ver, está dentro del dominio, no hay problema, no hay problema. Pero si está por fuera del dominio, ahí es donde tiene que empezar a mirar. Entonces, y más cuando me acerco a valores, porque si está dentro del dominio, ya de una vez dicen, no existe la aproximación, si está por fuera del dominio. Si está dentro del dominio, pues evalúo, pero el problema son los puntos críticos. Y entonces por eso cogimos la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función racional, la función radical. ¿Y tenemos más funciones? Claro que sí, esas más funciones las vamos a revisar después de vacaciones, sí, vamos a revisar función logarítmica, exponencial, otras funciones, a ver cómo se evaluaría esas aproximaciones, porque eso es el tema del día de hoy y ese es el tema de la semana pasada, el poder valorar esas aproximaciones y que el concepto de aproximación nos va a ayudar y nos va a dar pie a aprender otros conceptos que posteriormente vamos a trabajar. Entonces, para que tenga en consideración. Entonces, muchas gracias por la observación. Sí, señor, siempre que tengamos que ver con un valor cercano al dominio, pues lo importante es mirar esa aproximación, cuál es el problema. Por ello, digamos que en este caso, pregunta, ¿la función esta función primera que tengo yo acá, tiene algún inconveniente? No, señor. ¿Por qué no? Se puede factorizar. Bueno, sí, se puede factorizar, entonces podemos factorizar algo que podemos tener en cuenta, y es que esto es x menos 3 elevado al cuadrado. El único valor que podríamos pensar es acercarnos a 3. Digamos que porque cuando 3 menos 3 me dé 0 y 0 al cuadrado me dé 0, sería el único valor, digamos, a considerar. Pero ese valor de x igual a 3, generándome x igual a y igual a 0, ¿sí? No tiene ningún inconveniente porque es una parábola, ¿sí? Y al ser una parábola, ¿sí? ¿Qué pasa con el dominio? El problema de las aproximaciones se tienen en consideraciones es con respecto al dominio. Pregunto, ¿el dominio tiene algún inconveniente? ¿Tiene algún inconveniente la función cuadrática en el dominio? ¿La función cuadrática tiene inconvenientes en el dominio? En la cuadrática puede tomar cualquier valor real, ¿no? Exacto, entonces en términos de la cuadrática, el dominio siempre son los reales. Y como no tiene inconveniente, entonces puedo evaluarla donde quiera. Como el dominio siempre son los reales, la puedo evaluar en donde quiera. El dominio no tiene inconveniente. Entonces me puedo inventar, con 3 sí se puede acercar, con 5 sí se puede acercar, con menos 5 sí se puede acercar. Con cualquier valor podríamos hacerlo y no tendría restricción, no tendría problema. Podríamos hacerlo si dedicarle un tiempo a ello, pero pues no tendría ningún inconveniente, ¿sí? Con el valor que quisiéramos, si quisiéramos, no sé, el menos 5, lo podemos hacer. Si quisiéramos no sé, el 3, lo podemos hacer. Lo podríamos hacer, no sé, con el 7 de pronto, por si quisiéramos. Digamos que solo quiero esos 3 valores. Un valor, porque ¿por qué el 3, profe? Bueno, si quiere el 0, también lo podría colocar más bien el 0. Si quiere, bueno, ahorita los cambios, pero voy y copio primero los valorcitos de acá abajo, primero, para que nos quede un poquito más fácil. Control C. Voy a pegarlos aquí arribita, pum, 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 pum. Ya que los tengo acá, me sirve de una vez apoyarme de ellos para control B. Mírelo aquí, control B, mírelo aquí. Y aprovechémonos de una vez de este control B. Mírelo acá. Entonces,
Ya que tenemos la cuadrática, podemos coger cualquier valor. Digamos que yo voy a coger un valor, ya sé que menor a 3, entonces voy a coger, digamos que el menos 7, el menos 5 había dicho yo. Listo. Voy a coger por acá, digamos que el menos 3, a ver qué pasa, ¿sí? Voy a coger el 0, a ver qué pasa. Voy a coger el 3, a ver qué pasa. Y voy a coger el 7, a ver qué pasa en ese caso, en ese sentido. Y entonces voy a reemplazarlo, si nos damos cuenta, voy a reemplazarlo. Y reemplazarlo significa tomar este valor, elevarlo al cuadrado, restarle 6 veces, lo que me dé multiplicarlo por este valor y sumarle 9. Y vamos a ver qué pasa acá, control C, voy a reemplazar aquí, control B, solo a sus alrededores como para ver qué pasa, control B, solo a sus alrededores para ver qué pasa, control B, permítame primero me acerco, y ya miramos qué pasa. Y ahorita miramos qué pasa en ellos. Control B. Solo me estoy acercando por ahora. Ya miramos a ver qué pasa cuando me fui a los alrededores de los valores que se me dio por evaluar, que se me dio por inventar. Listo. Es más, debería haberlo hecho solo en la primera tablita y ir aproximándonos en ellos. Voy por acá, control B. Voy por acá, control B. Y listo. Entonces empecemos de atrás para adelante. Cuando me acerqué al 7, pregunto, ¿estamos de acuerdo que parece ser que es 16 la respuesta? Pareciera que sí. Sí, Parece señor. que tiende a 16, sí. Exacto, ¿cierto? Estamos a que parece que tiende tanto a izquierda a derecha como a 16. Pregunta, ¿a qué parece que se acerca acá? Parece que se acerca A cero. como a 0, ¿cierto? No hay discusión, creo yo. Pregunta, ¿a cuánto se acerca por aquí? En este caso, qué pena. A ¿A 9. 9? A 9, sí señor, si nos damos cuenta parece que se acerca a 9, perdón que me vaya tan rápido, me mueva tan rápido, pero parece que se acerca, hace un sándwich y se acerca a 9, sí señor. Vamos a ver el anterior aquí, aquí parece que se acerca a este, A A 36. 36. a 36, no hay problema, entonces démonos cuenta que lo que dice el compañero, y cuando es menos 5, uy, pero es que menos 5 ese sí es difícil, pero parece que se acerca 64. a 64, sí señor. Démonos cuenta que se acerca a 64. Entonces, hasta ahí tenemos, pues, en última, entonces lo que dice el compañero es muy cierto. Si yo garantizo, si yo reconozco que sé cuál es el dominio de la función y que el dominio no tiene restricción, pues, ¡pum!, reemplacen donde quiera, aproxímeme a donde quiera, que simplemente con reemplazar, en este caso, simplemente con reemplazar, ya puedo obtener la aproximación. En este caso, mi aproximación, cuando hable de ella, podría decir que cuando me aproxime, entonces, cuando X se aproxima, perdón que se me acabó el tablero, no, se aproxima a menos 5, ¿cierto? Cuando X se aproxima, ¿en qué función? En f de X igual a X al cuadrado menos 6X más 9, Y se aproxima a 64. Uy, profe, pero es un número más grande. Sí, pues aquí estamos hablando con números, pues, digamos que hipotéticos para mí, aunque son muy grandes el 64, pero hipotético porque pues me estoy acercando al menos 5. Me estoy acercando y en cada caso encontramos una solución. Solo reemplazando con el valor que necesitamos, porque el dominio no tiene restricciones. El problema son las restricciones. Ya eso es a lo que, y en eso es que quiero que su merced haga énfasis y tenga consideración.
Por ello, cuando trabajamos con este, pregunta, ¿cuál es la restricción para esta función? Alguien que me indique. Para 3 menos 12x. ¿Cuál es la restricción? Regáleme la restricción para esta función. ¿Cuál sería? ¿Tiene restricción? X tiene que ser menor que un cuarto. X tiene que ser menor a un cuarto. Entonces, en este caso, con este menos 4, ¿tendrá problema? No. No, no tiene problema. Y muchachos, ¿y cómo hizo este man para saber que era un cuarto? Porque cogió el 3 menos 12x y dijo que siempre, como dijo el profesor, es mayor a 0. Como está negativo, lo pasó a positivo y le quedó 3 es mayor o igual que 12x. Y el 12, como está multiplicando, pasó a dividir. Por tanto, le quedó que 3 sobre 12 es mayor o igual que cualquier x, o que x es menor que 3 doceavos, de donde terminó resolviendo que tercera de 3 es 1, tercera de 12 es 4, luego x será menor que un cuarto. Y menos 4 es menor que un cuarto, no va a haber problema. Entonces aquí no hay problema, entonces acá sí existe. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Ya lo vamos a mirar. Por ahora ya lo vamos a mirar. Acordémonos que es menor a un cuarto. Por aquí vamos. Con el menos 3, ¿existe o no existe? ¿Existe o También, no? sí. Sí existe, ¿cierto? Sí existe. ¿Cuánto es? Pues ya ahorita lo miramos, pero sí existe por ahora. Uy, se me perdió el mouse. Ah, ya, aquí está. Aquí está. Pero un momentico. Cógelo. Sí existe. Entonces, por ahora, existe. Vamos a ir escribiéndolo si existe o no existe, dependiendo del caso. Entonces, va a colocar con el 2. ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? Alguien que me diga. Alguien que esté en clase. Sí, también existe. Sí existe. A mí me parece que también, pero alguien me dice que no existe. ¿Por qué? Alguien me había dicho que no existía, pero ¿por qué? Porque X tiene que ser menor a un cuarto. Exacto, sí señora. Entonces, porque como X tiene que ser menor a un cuarto y 2 es mayor a un cuarto, entonces no existe. Y al fin, ¿qué, profe? Usted no se pone de acuerdo, dice que sí, que le parece que sí, pero que acepta que no. Pues claro, no es que la señorita nos da el argumento diciendo no. X en este caso es mayor a un cuarto y cuando sea mayor a un cuarto, bailas, no existe. Acá vamos a dejar, cuando sea 3, ¿existe o no existe? No existe. No existe, muy bien, eso es, existe. Exacto. Y vamos a hacer una estimación whatever. Vamos a colocar igual a 1 dividido en 4. Cuarto. Pregunta, en el caso de x igual a un cuarto, ¿existe o no existe? ¿Qué creen que pasará? Existe por izquierda, pero no por derecha. Existe por izquierda, sí existe por acá, sí existe, existe por izquierda, vamos a hacer izquierda, y no existe por derecha. En general, ¿qué pasará? ¿Qué escribimos en general? ¿Si existe o no existe? ¿No existe? En, en general, no va a existir. Si son diferentes,
por izquierda y por derecha no va a existir. Y vamos a ver qué pasa. Entonces ahora sí, vamos, ya hicimos la supuesta estimación, vamos a hacer ahora la operación, entonces vamos a hacer raíz, abre paréntesis, ¿de qué? Se supone que 3 menos el 12 multiplicado por la x, ¿no? Y cierro paréntesis, esa es la función, y vamos a hacer la estimación, control C, me voy a acercar, control B, me voy a acercar por el otro lado, control B, y miremos primer caso. Parece que sí existe. Uy, miremos esa. Parece que sí existe, ¿sí o no? ¿Cuánto es? Aparentemente. Aparentemente. ¿Y cuál sería? En este caso, ¿cuánto sería la aproximación? Parece que se aproxima a 7,14. a 7,14. Mentira, 7, perdón. Pues, y es que estoy como tan cerquita que yo pensaría en reemplazar. Entonces, pensaría en reemplazar para que me quedara 12 por 4, 48, pero menos por menos me da más. Y 48 más 3 me daría 48 más 3, 51. Yo pensaría que es como raíz de 51, para ser un poquito más exactos. ¿Cuánto es raíz de 51? Alguien que me la ayude a calcular. 7,14. 7,14, sí señor, lo que decías, y para no irte con las aproximaciones cerquitas, pues ahí está, más exacto para dónde. Y por eso era que en algún momento los puse a racionalizar, en algún momento los puse a simplificar expresiones fraccionarias y todo eso, para que en este momento ustedes dieran el valor exacto, raíz de 51. Ese es el valor exacto. Ya lo tenemos. Vamos al siguiente, entonces, perdón, voy a copiar aquí la formulita, control C. Voy a copiar la formulita de todos para no cansarme. Así. Dejémosla acá. Bueno, hasta aquí nomás. Control B. Aquí. Control B. Pero voy a dejar la Y aquí de una vez para que no me canse. Control C. Voy para allá, para el otro lado. Ya ahorita hablamos de este. Control B. Ya ahorita hablamos de este. Control B. Ya ahorita hablamos de ese. Control B. De este es el que teníamos que hablar. Entonces devolvámonos a ver qué sucedió. Primero, ya lo vimos, parece que raíz de 51. Segundo, ya habíamos dicho que sí, y si nos damos cuenta cuánto nos da, pues parece que es el mismo, ¿cierto? Parece que es lo mismo, que sí existe, y puedo evaluarlo, ya que es menor que un cuarto. Yo me acuerdo que habíamos hablado que menor a un cuarto, entonces voy a reemplazar el menor a un cuarto con esa función. Ya se me olvidó cuál es la función. 3 menos 2. Ah, bueno, puedo reemplazar, qué torpe. Entonces, 3 menos... Ya se me olvidó cómo era la función. La raíz decía que 3 menos 12x. Entonces, reemplazo la x por menos 3. Menos 3 por 12 me da menos 36. Va 36 positivo. Más 3, 39. Pues creo que la raíz de 39 me da el valor exacto. Y ya lo tengo. Raíz de 39. Ese es. Y raíz de 39 es 1,16 intermedios entre este e intermedios entre este. Como 1,16 y por ahí en la mitad está. Como si fuera un sándwich. ¿Sí o sí? 6,24, profe. 24,49. Ah, ya. 6,2449. Listo, ahí está. En los intermedios. Listo, vamos al siguiente. Ahora, si nos damos cuenta, cuando me acerco a 2, no existe. Pues ni para qué, ¿por qué? Porque el 2 está por fuera del dominio. Y como está por fuera del dominio, pues en efecto no existe, entonces no existe. Voy a dejarlo acá, no existe. Cuando vamos y miramos con 3, tampoco existe. Miren, nos dimos cuenta que por izquierda, por derecha, ni modo, entonces no existe. Por más que aplicamos la formulita. Y ahora, nuestro caso neurálgico, chanfle, 1,25, ¿era 1,25?
Se supone que era 1.25 y aquí no nos dio. Ni por izquierda ni por derecha. Perdón un momentico, me devuelvo hasta el principio de los tiempos. Un cuarto menor a un cuarto. Y eso fue lo que hice, menor a un cuarto. Vamos a ver si fue lo que hice mal. Aquí estoy. Un cuarto lo tengo. Menos, ya. Menos un cuarto. Si nos damos cuenta, por aquí empiezan, uy, pero un cuarto. 0.25, ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Un cuarto, si era un cuarto, 0.25, ahí lo tenemos. Porque miren que aquí nos está dando el valor. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era la función? F de x igual ¿a cuánto? A raíz de 3 menos 12x, así estaba. ¿Y por qué aquí sí nos da? Como por aquí sí existiera y por acá no existiera, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detalle? Que no consideré, que consideré mal. ¿Cuál fue la estimación con error aquí? Los valores a los que me aproximo, ya que como este es 0.25, tendría que acercarme, digamos, para que me quede más cerquita, 0.25 podría ser el más cerquita al ¿El dominio? 0.25, pues. El dominio, pero el dominio en este caso se supone que tenemos la gráfica, nuestra gráfica ya sabemos que el inconveniente, en este caso cuando tenemos la gráfica, es un cuarto. Por aquí digamos que es un cuarto. ¿Hacia dónde abre la gráfica? ¿Hacia izquierda o hacia derecha? ¿Hacia qué valor abre la gráfica? ¿A izquierda o a derecha? Izquierda. Hacia izquierda, muchas gracias. Eso es, a partir de ello, pues muy posiblemente cuando Excel evalúa estos valores, todavía los toma cercanos a ese valor, no sé por qué, pero pues miremos valores a la izquierda de un cuarto, perdón que aquí es un cuarto, aquí es un cuarto, un cuarto, un cuarto. Listo, entonces vamos a tomar valores un poquito más cerquitas. A la izquierda de un cuarto para mí sería el 0. A la izquierda de un cuarto más cerquita de 0,25 a una décima de 0,25 a la izquierda sería como el coma 2, ¿será? Más cerquita de 0,25, ¿cuál sería? Uy, todavía me genera error con 0,2. Coma 20. No, espere. No. No, coma 20. Uy, no, bro. Espera que me confundí yo mismo. Mire que con 0,1 se alcanza. Voy a dejar acá con, uy, perdón, con coma 1 más cerquita, más cerquita, más cerquita, 19, vamos a ver con 19 qué pasa. Con 19 ya se alejó. No sé si estoy utilizando la fórmula que es correcta. Ya sé cuál fue el error. Aquí era un 3. Ese fue el error. Por acá. Creo que el error está desde el principio. Que coloqué no 3, sino 2. Entonces eso me generó un error. Miremoslo ahora sí de nuevo. Perdón. Control B. Por aquí no hay problema. Control B. Perdón, control C. Control B por acá, perdón que había cometido un error y por eso no nos estaba acercando como debiera ser. Ahora sí el 0.14, como lo había comentado el compañero, ese era el error. Control B. Espero que no nos afecte mucho los resultados. Control B. Siguen siendo muy cercanos, menos mal. 0.24, como nos había dicho el compañero,
Aquí vamos a ver si de pronto nos cambia. Sigue siendo error. Sigue siendo error, no hay problema. Aquí vamos a ver. Sigue siendo error. No hay problema. Sigue siendo error. Y aquí, dejémoslo como estábamos, control B. Miren que ahora sí. Y mire que ahora sí. Listo, no hay problema. El problema era los valores aproximados que estaba trabajando en este momento, en ese caso. Perdón, control C, voy a copiar estos mismos valorcitos para que sume una décima. Y démonos cuenta que por izquierda sí existe, ¿cierto? Sí existe por izquierda, parece que se acercaran como, no sé, como a 0, digamos, como a 0. Pero por derecha no existe, por tanto, como por izquierda se acercan como a 0, ¿sí? Porque me queda 34, 109, 034, 01. No existe. ¿Cuál era el error que se estaba cometiendo? Que yo había escrito aquí 2 en vez de 3. Y era 3 menos 12 veces, 3 menos 12 veces la raíz de el x. Entonces ese era el error que estaba pasando en la fórmula, que me estaba generando pues que quedara mal tabulado aquí en la parte de abajo para los y's. Pero ya dándonos cuenta, sí, se aproxima a 0. ¿Y por qué sabe que se aproxima a 0? Porque cuando su merced reemplace por un cuarto, pues 12 dividido en 4 me da 3 y 3 menos 3 me da 0. Entonces, en este caso, por izquierda se aproximaría, si existe, y entonces el y sería aproximándose a 0, y por derecha no existe. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la gráfica, por la parte derecha no hay nada de gráfica representada, en cambio por izquierda sí se va acercando a 0. Y listo, con esas condiciones es que podemos nosotros identificar lo que es el dominio, bueno, apoyarnos con el dominio para poder identificar este tipo de aproximaciones. Hasta ahí. ¿Estamos claros con este ejercicio? Alguien que me diga que sí, que no. ¿Que qué pasó ahí? Por mi parte, sí, profe. Listo. No quiero ser como Abraham, que aunque sea uno para que se salve el pueblo, no. Quisiera que todos respondieran, pero pues si no quiere responder su merced, pues no puedo obligarlo. Vamos aquí a la siguiente partecita. Creo que este se manejaría igual. Habría que mirar alrededor. ¿Cuál sería importante? ¿Alrededor de dónde sería importante evaluar esta función? ¿Alrededor de dónde sería importante evaluar esta función? En un tercio. En un tercio, ¿cierto? ¿Y por qué en un tercio? Cuénteme Tal nomás. vez porque es el origen. ¿El origen? ¿Y de dónde sacaste ese origen? Despejando lo que está dentro de la raíz. Exacto, sí señor. Cuando despejamos lo que está dentro de la raíz, entonces por eso era que importante era el poder trabajar dominios y rangos, porque cuando yo ya me doy cuenta de que cuando paso el 2 a sumar, me da aquí, y el 3 a dividir, me da aquí. Por tanto, me queda, qué pena que eso es un 6 acá, me queda que x es mayor o igual a un tercio, porque es simplificado. Entonces, como indica el compañero, lo importante sería valorarlo, esa aproximación, alrededor de un tercio. Por ello, cuando vamos y revisamos acá, voy a colocar 1 dividido en 3, y cuando evalúe esa función, voy a coger aquí, abro paréntesis, raíz, a ver qué sucede. Entonces, raíz de qué valores. Uy, caramba, ¿qué pasó? Ah, se me volvió fechas. Entonces, un tercio. Entonces, perdón un momentico, cambio esto por un formato de número. Personalizar. Número, fracción. Dejémoslo en fracción. Fracción. Listo. Y ahora sí, 1 dividido 3. Ahora sí. Entonces, aunque estos me están dando decimales, vamos a hacer la operación. Entonces se supone que tengo que hacer igual, raíz, abro paréntesis. ¿Qué hago? Dice que 6 multiplicado. ¿Por qué? Por este valor y restado con 2. Entonces me da
que hay un error numérico, digamos que porque lo estamos haciendo con Excel acá, pero cuando vemos el lado derecho, sí existe. Entonces, por izquierda, entonces por ello es muy importante aquí identificar que por izquierda no existe. Y por derecha es y igual a, pues se vuelve como más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pues cuando reemplace por un tercio acá, cuando reemplace por un tercio acá, 6 dividido en 3 me da 2 y 2 menos 2 me da 0, entonces es 0. Entonces, tendríamos que considerar una aproximación por izquierda, una aproximación por derecha y en últimas diríamos que no existe porque son diferentes. Y al ser diferentes, ¿cierto? No existe la aproximación general. En este caso, cuando vamos y revisamos esta función, ¿dónde sería pertinente revisar esa aproximación? ¿En qué valor sería pertinente revisarla? Para el x menos 3 dividido en x, 6x menos 3. ¿En dónde sería pertinente revisar esa aproximación? ¿En un medio? En un medio, porque un medio. Porque un medio. Porque en ese valor se hace cero la parte de abajo. Exacto, sí señor, porque a pesar, aquí no puedo cancelar 3 con 3, no, no lo vaya a pensar, espero que no lo haya pensado. Su merced evalúa el x menos 3 que sea diferente de 0, por eso el 3 pasa a sumar y me queda 6x es diferente de 3 y por eso el 6 pasa a dividir quedándome 3 dividido en 6, donde tiene que garantizar que x sea diferente de un medio, ¿sí? Entonces, su merced se va a aproximar a izquierda, se va a aproximar a derecha con ese un medio. Digamos que en este caso voy a tomar estos valores, control C, creo que no me lo transforme tanto. Bueno, aquí, control B, ya los tengo. Entonces, un medio, 1 dividido 2. Un medio es mi valor crítico, en este caso. Si su merced se quiere acercar pues de forma significativa y decir que aquí fuera el 0, que aquí fuera más cerquito que un medio, o sea que 0,5, para mí, algo más cerquita que 0,5, el 0,4 a una décima está bien, 0,49 está bien, mírelo, 0,499 está bien, sí señor. Si quiere aquí a una unidad, pues más cercano es el 1, a 0,6, sí, a una décima. 0,51, sí, a una centésima. 0,501, a una milésima, sí, ahí estamos bien. Entonces, démonos cuenta que aquí podemos aproximar a ese valor. Entonces, vamos a ver qué pasa. Miremos a ver la operación. Abro paréntesis y entonces me queda el valor de x menos 3 unidades. Dividido, abro paréntesis, 6 por el valor de x, en este caso es este, y restado con 3. Cierro paréntesis. A ver qué sucede. Vamos a ver, por ahora me dio 1, control C. Vamos a ver qué pasa si me acerco a izquierda o me acerco a derecha. Si me acerco a izquierda, ¿qué pasa? Si me acerco a derecha, ¿qué pasa? ¿Usted alcanza a ver qué pasa? ¿A izquierda o a derecha? ¿Qué está sucediendo? Que por izquierda tiende a infinito y por derecha a menos infinito. Exacto. Pregunta, ¿el menos infinito y el más infinito en algún momento se encuentran? No, señor. No, señor. Entonces, como tiende a más infinito, como tiende a menos infinito, pues en este caso concluiremos que no existe. Y listo. Eso es lo que quisiera yo que ustedes pudieran considerar cuando hablamos del concepto de aproximaciones. ¿Hasta ahí preguntas o no preguntas? Pregunte ahora o silencio hasta el 2022.
Y en el 2022 no le podría responder porque no hizo la pregunta hoy. Listo. Entonces, ya que no hay preguntas, pues le comento. El concepto de aproximación, ¿sí? El concepto de aproximación tiene que ver, a ver, ¿dónde escribo? Escribamos en Word. Preguntica, ¿alguien está viendo Word? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, el concepto de aproximación que hemos venido trabajando hasta este momento, ¿sí? Tiene que ver exactamente con el concepto de límite, ¿sí? El límite en últimas es una aproximación. Y entonces cuando nosotros cogemos una función, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, f de x igual a, cojamos la que teníamos hace un momento, x menos 3 dividido en, creo que era 6x menos 3 también. Y hacíamos alguna aproximación, en este caso, aproxime x a, en este caso dijimos que un tercio, pues esto, en vez de escribir tanta cosa como esta, lo generamos en términos de una notación de límite, y esa notación se haría de la siguiente forma: límite cuando x tiende, se acerca a un tercio de esa función x menos 3 dividido en 6x menos 3. De esa forma es la notación que utilizamos. Y ahora, como estamos hablando del concepto de límite, los límites ¿qué son? Son aproximaciones. Y los límites tendrán entonces que considerar dos cosas que tienen que ser bien claras en este caso. Que yo tengo que evaluar el límite cuando ese x tiende a un tercio, ¿era un tercio o un medio? Creo que era. ¿Era un medio, perdón? Creo que era un medio. Un tercio, profe. Un tercio. ¿Y por qué un tercio? Perdón, yo me ubico porque ya me perdí. 3. Me parece que era un medio. Un medio. Era un medio, sí, señor. Entonces, me acerco de dos formas. Primero por izquierda, y el límite cuando x tiende a un medio por derecha. Este exponente a la menos, este exponente a la más, como de pronto usted lo podría nombrar, no es un exponente a la menos y un exponente a la más, sino que es una notación que vamos a utilizar nosotros para identificar que nos estamos acercando por izquierda o por derecha, de forma tal que cuando evaluemos por izquierda cuando evaluemos por derecha a eso es a lo que me hago referencia, que estoy hablando de por izquierda, por derecha. En este caso, el compañero nos identificó que aquí nos daba por izquierda, ¿cómo era? Creo que era infinito positivo. Y en el caso de por derecha nos daba infinito negativo. Pues en conclusión podemos decir que no existe. Y el argumento será porque sus límites laterales, por izquierda, por derecha, son diferentes. Entonces, un límite tendrá varias opciones. Digamos que la primera, si existe y es el mismo valor. Es la única que podemos decir si existe y es tanto. No existe y una opción es porque uno cogió para un lado y otro cogió para el otro lado. Y otra opción es que uno cogió para un lado y el otro está indeterminado, no tiene solución, lo que nos pasaba en los ejercicios anteriores que estuvimos revisando. En este caso, pues no existía porque este cogió hacia más infinito y este cogió hacia menos infinito. Pero en este caso revisábamos que no existía porque por derecha va para un lado y por izquierda no existe. Entonces, eso es el concepto de límite. Entonces, mirábamos acá en otro ejercicio, miremos el de arriba, aquí, que sí existe y es raíz de 51 porque por izquierda y por derecha parece que se está acercando al mismo lado. En este caso, cuando mirábamos este ejercicio, sí existe
y se acerca a raíz de 39 porque por izquierda y por derecha estamos llegando al mismo lado. ¿Y eso dónde lo ve su merced? En la gráfica. Lo ve en la función al reemplazar. Como decía el compañero, si el límite, si el valor al que me estoy aproximando tiene que ver con la función, con el punto crítico de la función, con el dominio, pues ahí es donde tengo que tener en cuenta que sí va a existir y me va a dar un valor. Pero si no tiene que ver con el dominio, pues ahí ese valor lo tenemos que restringir. Con respecto a 2, no tenía que ver con respecto al dominio, por eso no existe el límite, porque sus límites laterales están indeterminados, no existe ni por izquierda, no existe ni por derecha, entonces pues en general no existe. En este caso, no existe ni por izquierda, no existe ni por derecha, entonces no existe en general el límite como tal. Para este caso, no existe ni por, bueno, por izquierda es un valor, por derecha no existe, entonces en general no existe el límite, porque son diferentes y la única forma de que exista un límite es que me dé tanto por izquierda como por derecha, lo que estaba sucediendo en este mismo ejercicio, pero en los primeros casos, ¿sí? Por izquierda y por derecha sí existía porque el valor parecía ser igual y pues si parece ser igual es porque miramos que con respecto al -3, el -3 estaba dentro del dominio, ¿sí? Porque se supone que en este caso era un cuarto, el punto crítico, porque los X me daban que eran menores o iguales que un cuarto, y al ser menores o iguales a un cuarto, pues el -3 entraba dentro de ese grupo de soluciones o ese conjunto infinito de soluciones, que es el -3. Y así también con el -4, ¿entra dentro del dominio? Sí, porque está menor a menos un cuarto, entonces de allí pues podíamos reemplazar simplemente. Y entonces, cuando nosotros nos referimos a límites, siempre tendremos que tener en cuenta el dominio, esos puntos críticos. Por ello, cuando trabajamos una función, por ejemplo, cuadrática, digamos, si yo tengo esta función cuadrática y tengo que hablar del límite cuando x tiende a 5, de x al cuadrado menos 7, dejémoslo así solito. Pregunta, ¿la función cuadrática tiene problemas en el dominio? ¿Tiene alguna restricción en el dominio? No, señor. No, entonces ya puedo reemplazar de una vez. Entonces, como puedo reemplazar de una vez, puedo escribir 5 al cuadrado menos 7 igual a 25 menos 7, 18. Esta es la solución. Ya, reemplace de una. Porque no tenía que ver, la función cuadrática no tiene que ver con el dominio, con el 5 no tiene que ver con el dominio porque el dominio son los números reales. Si tuviera que trabajar el límite cuando x tiende a menos 7 de la función esta, ¿cuánto me daría? ¿De qué función estoy hablando primero que todo? ¿De qué función estoy hablando en este segundo caso? ¿Cómo se llama esta función? Constante, La profe. constante. Constante, ¿cierto? Una función constante. Y la función constante es de ese tipo que decía f de x igual a 4 para este caso, ¿cierto? Y decía, para cualquier valor de x, y es 4. Pues en este caso, si me acerco a menos 7, ¿cuánto me va a dar el y? 4. 4. No hay problema, esa es la solución. Listo, no tuve que hacer la tablita de aproximaciones, no la tuve que hacer. Y si tengo el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 5. Pregunta, ¿qué tipo de función es esta? Lineal. Lineal. ¿Tiene algún problema la función lineal en cuanto a su dominio? No, profe. No, ¿cierto? Entonces cojo el 2, lo multiplico por 3 y le resto 5. Luego me da 6 menos 5 es igual a 1. Por tanto, podremos decir que el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 5 es igual a 1. Y listo, pude reemplazar de una. Profe, llevo una semana diciéndonos que tengo que hacer tablitas a izquierda, tablitas a derecha, y
para que su merced identifique que en este caso no tenía que no necesita hacer la aproximación, porque la función lineal no tiene inconvenientes en el dominio. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 5 sobre x más 3. Pregunta, ¿algo que decir con respecto a esta? ¿Qué diríamos con respecto a esa? Ayúdeme a identificar qué tipo de función, qué problema tiene esa función y si la aproximación de X tiene que ver con ese problema, con esa restricción en el dominio. No tiene ningún problema, tanto la función sí, no puede tomar el valor de -3, pero el límite, pues no hay problema con el límite. Exacto, la aproximación de que estamos haciendo, a pesar, como dice el compañero, que hay una restricción en x igual a -3, porque en el denominador si es -3 más 3 me da 0, y -3 menos 5 me da -8, y -8 dividido en 0, pues me da indeterminado. En este caso, porque la aproximación, perdón. Bueno, me tocó de la partecita diferente. Listo. En este caso, la aproximación no tiene ningún inconveniente porque me estoy aproximando a x igual a 2 y el 2 no tiene que ver con esa aproximación. Por tanto, ya puedo reemplazar 2 menos 5 dividido en 2 más 3 igual a -3 quintos. Y ese es el límite. Cuando x se aproxima a 2, y se aproxima a -5. Ese es el límite directo, que no lo podría realizar si de pronto en ese mismo ejercicio hubiese hecho lo siguiente. El límite cuando x tiende a -3, de x menos 5 sobre x más 3. ¿Qué pasaría ahí? Pues en primera instancia creo que sería evaluar pues por los lados, ¿no? Pero sabemos que sería una asíntota. Así que pues lo único sería saber cuándo tiende a infinito y cuándo tiende a menos infinito, o algo así, supongo yo. Exacto, sí, señor. Entonces, tomaríamos el límite, perdón que soy malo para escribir la L cuando hablo de límites, evaluando por izquierda, x menos 5, x más 3, x menos 5, x más 3. Tendría que evaluarlo por izquierda, tendría que evaluarlo por derecha, a ver cómo me queda este límite resuelto. Y entonces, en ese caso, ahí sí, perdón, voy a ver si me puedo llevar esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si me lo deja llevar. Vamos a ver qué pasa con esto. Listo, control C. Voy a llevármelo para Excel. Voy a irme bien abajo, por allá en donde nadie me vea. Voy a colocarlo por acá, digamos, control B. Qué bien. Voy a utilizar lo que necesito, que es a usted y a usted. Control C. Entonces, chinguilis, control B. Y acá necesito, chao Lola, te vas. Entonces tengo que acercarme a qué valor? Al -3. Al -3. Y aquí, bueno, esto no lo sé, pero pues tengo que reemplazar, tengo pues obviamente que hacer la función, entonces voy a utilizarla acá para reemplazar y me dice que si abro paréntesis en la parte de arriba, tengo que escribir x menos 5, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, en x, que es este valor, más 3, Le doy enter
Aquí me dio 9, pero pues vamos a mirar control C, qué pasa por la izquierda y qué pasa por la derecha. Control P. Entonces, si me doy cuenta en este caso, ¿qué pasa por izquierda, qué pasa por derecha? Por izquierda tiende a más infinito y por derecha a menos infinito. Exacto, a más infinito y por derecha a menos infinito. En conclusión, ¿qué podremos decir entonces del límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 5 sobre x más 3? ¿Qué podremos decir? Que es indeterminado. Que no existe. Que no existe. Que no existe. Y ahí es donde quiero que tenga en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de límites o aproximaciones, vamos a indicar que no existe. ¿Sí? Cuando existe. ¿Qué es lo que es indeterminada? La operación como tal. Cuando reemplazo con menos 3 me da sobre 0. Eso es una indeterminación matemática, ¿sí? Lo que a su merced le aparece en su calculadora como un mat error, ¿sí? Lo que nos aparece en Excel como error numérico, ¿sí? Si yo hago esto, perdón, pum, control C. Bueno, aquí aparece divisible entre 2, error de divisible. Divisible entre 0 es lo que aparece, qué pena. Entonces, a eso es algo que nosotros reconocemos que es una indeterminación. Sí, el valor, el hacer la operación como tal es indeterminada, pero el límite como tal, vamos a expresarlo, que no existe un límite, que no existe un punto de coincidencia. Hasta ahí, ¿entendemos esta partecita? ¿Preguntas hasta ahí? Solo una, profe. La única manera de, digamos, acercarnos por izquierda y por derecha es haciendo esta tablita, ¿sí? Exacto, ya cuando sabemos que indiscutiblemente toca mirar por izquierda y por derecha porque el valor al que me estoy aproximando en X tiene que ver con la indeterminación, ni modo, me tengo que referir a izquierda y a derecha y hay que hacer la tablita. ¿Sí? Ahí es en el momento en que tengo que hacer la tablita. Por eso desde la semana pasada, antepasada, cuando veníamos haciendo gráficas, pues yo estaba tratando de irlos orientando a la parte de aproximaciones. Y por eso cuando trabajamos aproximaciones la semana pasada, pues la primer prioridad para mí era el que su merced supiera acercarse. Y en este momento reconocer que un límite es una aproximación. Y entonces por ello la única forma de evaluar cuando su merced se da cuenta que el valor a donde se acerca tiene que ver con la indeterminación, con el punto crítico, la única forma es acercarse a izquierda y a derecha. Hasta ahí. ¿Te solucioné la pregunta? Sí, profe. Muchísimas gracias. No, señor, con mucho gusto. Miremos casos. Aquí es empezar a ampliar los casos. Ahorita tranquilo que tengo como 1001 casos para explicarle, pero pues vamos a ir mirando ejemplitos. Cojamos uno más. Vamos a tomar el ejercicio que dice así. El límite cuando x tiende a, déjemelo un momentico, x menos 3 dividido en x al cuadrado menos 4. Cuénteme. Bueno, aquí vamos a hacer a 3. Mientras yo voy copiando, su merced vaya comentándome qué puedo hacer. Si en realidad lo único que necesito es esta tablita. Ya estoy copiando de más. Existen dos asíntotas en menos 2 y 2, pero eso no afecta a la aproximación del límite. Exacto, la consideración, estamos considerando en 3, ¿cierto? Y como lo estamos considerando en 3, pues no tiene ninguna afectación, entonces, pues puedo reemplazar directamente, ¿sí? Entonces, siempre que ya pueda reemplazar, pues mire que yo ya no escribo el límite, yo solo lo escribo, entonces, en este caso, como dijo el compañero, pues yo podría, y sé, que cuando x tiende a 3, puedo factorizar x menos 3 dividido en x más 2, multiplicado por x menos 2, ¿sí? Eso lo sé, pero las restricciones en este caso son menos 2 y 2, y no tienen que ver con la aproximación, con el límite al que estamos refiriéndonos en este caso, que es x tendiendo a 3.
Entonces, como no tiene que ver, pues puedo directamente reemplazar. ¿A dónde? ¿En la primera o en la segunda? En cualquiera de las dos. Digamos que usted quiso en la segunda, pues reemplace 3 menos 3 dividido en 3 más 2 multiplicado por 3 menos 2. Preguntica, ¿cuánto da toda esa operación? Su merced, que es rápido para hacer cálculos matemáticos. 0. 0. 0, sí, señor. ¿Y por qué 0? Porque el numerador es 0. Exacto, le dio 0 y sin importar 0 dividido en lo que sea, si quiere 5 por... Es que, profe, nadie hizo la operación de la parte de abajo, pero era 5 por 1. Y 5 por 1 me da 0 y 0 dividido en 0 me da 0. Entonces, en este caso, cuando x tiende a 3, el y tiende a 0. Y vamos a ver si eso es cierto. Cuando x tiende a 3, y tiende a ser 0. Y vamos a mirar, cambiamos la formulita aquí, toca cambiarla porque son diferentes ejercicios. Entonces aquí dice que es x menos 3, cambio el 3 acá, chinguilis, y acá es x al cuadrado, pues al cuadrado dice que menos 4, menos 4. Y chinguilis, entonces, oh shit, yo ya hice un error, control B, me voy a acercar por acá. Listo. Entonces, en efecto, pues la división en el haber reemplazado por 2, pues no procedería porque me genera una indeterminación, la que confirmamos acá, ¿sí? Pero si me sigo acercando a al 3, aquí me da 0,002, bueno, otro 0, y aquí 0,002, pues parece, según lo que pienso, que esto se está haciendo muy pequeño. Por izquierda se me acerca al menos 0,02. Aquí yo veo el negativo, pequeñito pero lo veo, y aquí veo el positivo. Pues en efecto, si voy y reemplazo en esa formulita por el 3, control B, aquí me dio 0, exacto. Y esa era la solución. Entonces, y tiende a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 dividido en x al cuadrado menos 4 es 0. ¿Corroborado con la tabla? ¿Tiene que hacerla? No necesariamente. ¿Cuándo la hace? Cuando el valor del punto crítico se está referenciando en la tendencia de x. De resto no hay necesidad, podría reemplazar directamente. Aquí digamos que hicimos la aproximación para darnos cuenta que sí, en efecto, a izquierda y a derecha me está dando 0. Profe, y gráficamente, ¿qué sucede con ello? Pues miremoslo, porque no sé qué sucede con ello. Pero sí se lo puedo mostrar, entonces miremoslo a ver qué pasa. Profe, ¿con GeoGebra o con Derive? Con el que quiera, no hay problema en este caso. Si quiere lo hacemos con Derive para que se vea las... Yeah. Vamos a ver, acércate por aquí, vamos a mirar. Se supone que en la parte de arriba dice que es, perdón que ya no me acuerdo cuál era la función, x menos 3 y x cuadrado menos 4. Entonces vamos a hacer solo la función, porque la función es la que necesitamos, x menos 3, cierro paréntesis, dividido, abre paréntesis, x elevado al cuadrado menos 4. Cierro paréntesis. Entonces le doy Enter. Voy a graficarla. En efecto, nos damos cuenta que cuando x es menos 2 aparecen las asíntotas, una hacia menos infinito, una hacia más infinito, en el otro caso que una hacia más infinito, una hacia menos infinito, pero lo que nos interesa es analizar qué valor. El 3. El 3, sí señor, entonces ese es el que nos interesa analizar, entonces alrededor de 3, entonces si nos damos cuenta, alrededor de 3, toco dejarlo ahí, no. Perdón, tic, ahí está, listo, alrededor de 3, entonces nos podemos llevar ese dibujito ya para la gráfica, si su merced lo quiere tener, entonces lo pone por acá y ve, vamos a hacer lo más chiquito que podamos, hazte chiquito,
Más chiquito. Bueno, pequeño, más pequeño. Más chiquito. Listo, hemos llegado a su grafiquita. Entonces, aquí la tenemos y nos damos cuenta que, en efecto, como decía el compañero, aparecen unas asíntotas alrededor de 2. Por aquí están las asíntotas. Por acá de 2, sí, ahí están las asíntotas. Pero que lo que nos interesa es alrededor de 3. Y que cuando nos acercamos alrededor de 3, ¿sí? Por izquierda, parece que voy para un lado, por derecha parece que voy para un lado, pero el valor en últimas es el mismo, es 0, y igual a 0, y es lo que en efecto aquí arribita nos dio, y igual a 0. Hasta ahí, ¿se entiende? La partecita de la explicación para este ejemplo. ¿Nadie en clase? Por mi parte no hay ninguna duda, profe. Y mano, como que estamos hablando solo los dos, pero bien, chévere que aprenda a sumarse así el resto no pregunte. Listo, vamos a la siguiente. Miremos el caso de el límite cuando x tiende, no sé, a 2, de x al cuadrado menos 9 dividido en x al cuadrado menos, digamos que 5x más 6. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a empezar a juntar todo y aquí es donde se nos va a volver un santo de Israel, ¿cierto? Se nos va a volver lleno de bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué haríamos en este caso? ¿Tabular de una vez? Simplificar para identificar la asíntota y el punto de discontinuidad. Exacto, entonces tendríamos, entonces en este caso lo primero que hacemos es seguimos escribiendo el límite cuando x tiende a 2, en este caso, miramos si se puede, para simplificar, ¿qué tendríamos que hacer antes? Factorizar, Y tanto entonces, arriba como abajo. si se puede arriba y abajo, se factoriza con x más 3 en este caso, y el x menos 3 para el siguiente. En la parte de abajo sabemos que es x menos 2, creo, y x más 2, creo. X más 2, no, x menos 3, si no estoy mal. Bórralo. Déjate tomar entonces. Uy, shit. A ver si puedo borrarte. Listo. X menos 3. Parece que menos 2 por menos 3 me da 6 y menos 2 menos 3 me da 5, si estoy en lo cierto. Entonces, vamos a ver. De aquí, ¿qué podemos hacer? Simplificar el x menos 3. Simplificamos el x menos 3 y nos damos cuenta que al haber simplificado el x menos 3 me queda la función cuando x tendiendo, el límite de la función cuando x tiende a 2 de x más 3 dividido en x menos 2. Entonces, en ese caso, el haber hecho este límite que tenemos en la parte izquierda, hacer el límite de esta función cuando x tiende a 2 es equivalente a este límite cuando x tiende a 2 de esa misma función o haberlo simplificado. ¿En cuál se puede encontrar más información? Alguien que me diga en cuál podemos encontrar más información. En el primero, ¿no? En la primera, en la azulita, a mí me parece que sí. Porque pues ahí es donde tenemos pues las dos restricciones, me parece a mí, ¿no? Sí, exacto. Ese sería como nuestro punto de partida, ¿cierto? Pero al haber llegado a la parte roja, ¿qué podemos decir después de haber pasado de la parte azul a la parte roja? Pues ya sabríamos la asíntota. Exacto, entonces sabríamos que hay una asíntota, ¿cierto? Que hay una indeterminada, que la función muy posiblemente, haciendo, digamos que estimaciones rápidas, sabríamos que la gráfica es, uy, se me fue muy lejos, perdón, voy a trazar aquí una vertical, aquí una horizontal, que sabemos que a dónde es la asíntota. En 2.
En 2, en 1 y 2, por aquí hay una asíntota. Muy posiblemente, creo yo que como el rango es igual, el rango no es sino el grado del numerador y el grado del denominador es igual, pues la asíntota horizontal es en 1, entonces por aquí va a haber una asíntota horizontal en 1, ¿por qué? Por las razones que le había comentado el profesor en la clase cuando hablamos de función racional. Y entonces, sí creo poderle comentar que esta gráfica abre hacia abajo y abre desde arriba. Así, pero que cuando x sea igual a 3, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando x es igual a 3? Hay un punto de discontinuidad. Hay un punto de discontinuidad, muy bien, sí señor, hay un punto de discontinuidad aquí, ¿cierto? Hay un huequito. Y entonces, pregunta, cuando es x igual a 3, ¿cierto? Hay un punto de discontinuidad, pero ahora volvamos al límite, a la aproximación que tenemos que trabajar nosotros. ¿Qué podemos decir ahí? Que cuando el límite de la función tiende a 2 por izquierda, de esa función inicial la que teníamos, x al cuadrado menos 9 dividido en x al cuadrado menos 5x más 6, y que cuando la evalúo también por el límite, cuando x tiende a 2 por derecha, aquí es por izquierda, ¿sí? Del x al cuadrado menos 9 dividido en x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Qué sucede por la izquierda? ¿Qué sucede por la derecha? Cuando me acerco a 2. Que X tiende a... por izquierda tiende a menos infinito. Por izquierda tiende a menos infinito y a derecha A más infinito. a más A infinito. infinito positivo. A infinito positivo. En últimas, podríamos concluir que ¿qué? Vámonos a No bajar. existe el límite. Exacto, entonces no existe el límite. No existe el límite. Entonces el límite, cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a no existe. ¿Sí? No existe. ¿Por qué? Porque por izquierda me dio una cosa, menos infinito, y por derecha me dio otra cosa, más infinito. En general, cuando me dan cosas diferentes por izquierda o por derecha, pues tengo que concluir que el límite no existe. Hasta ahí, ¿qué tal? Muy difícil, muy enredado. Alguien que me diga, profe, su merced empezó hablándome en español y ya vamos en mandarín, pasando por el inglés, el francés, el italiano y no sé en qué momento me perdí. Parpadeé y ya no entendí. Por favor, alguien que me diga que está embolatado, perdido con la explicación. ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? Chanfle, imposible que sean estos muchachos tan inteligentes que ya las hayan cogido tan rápido. Porque yo no creo en mí, yo creo es en ustedes. Si ustedes me dicen que no hay dudas es porque les fue bien. Entonces, vamos a mirar un nuevo ejemplo. Entonces, vamos a tomar ahora, cambiemos el colorcito para saber acá. Y entonces vamos a tomar el límite cuando x, uy, se me bajó la n. Uy, qué chévere, pero no quiero eso. Baja un poquito por acá. Ahí, listo. El límite cuando x tienda a, permítame, oh, esto se me está chiflando. Listo, perdón. El límite cuando x tienda a, ya le digo, ay,
Perdón, que se me corrió el champo. Chao, Lola. Cuando x tiende a 2. ¿Qué pasa aquí? Alguien que me diga, ¿qué pasa aquí? El límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos 3. No existe, ¿Por qué, mano? porque el dominio no lo permite. Porque el dominio no lo permite, ¿cierto? Entonces, si su merced se dio cuenta, pues lo primero que verificó es que x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Luego x tiene que ser mayor a 3. Y como el valor es 2, pues en este caso no existe. ¿Y eso cómo lo puede su merced sustentar? No solo por esta partecita, ¿sí? Bueno, esta es una de las formas, la forma más sencilla, sí señor, sino por hacer la aproximación. Pues cuando hace sumarse la aproximación, se da cuenta, o por la gráfica, cualquiera de estos tres argumentos puede utilizar. Se supone que mayores a 3, 1, 2, 3, de aquí para allá, sabe que sumarse la gráfica, y se da cuenta que a la derecha del 3 no existe. Sí existe y es 0. A la izquierda no existe. Pero como estamos es alrededor de 2, porque mi interés es saber el límite alrededor de 2, y alrededor de 2, pues sumarse diría, pues es que dése cuenta que cuando yo trabajo el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la raíz de x menos 3, y cuando trabajo el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la raíz de x menos 3. En el primer caso, ¿cuánto da? Primer caso, a la izquierda del 2, ¿cuánto me da la gráfica? ¿A cuánto se acerca el y? No existe. No existe. Y a izquierda parece que tampoco existe. Por tanto, su merced puede concluir que el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos 3, pues en efecto no existe. En realidad un profesor quisquilloso pues aceptaría única respuesta este argumento, límite por izquierda, límite por derecha no existe, ¿sí? Más quisquilloso la tabla, tabular a izquierda, tabular a derecha. Y pues digamos en el caso mío, pues suponerse podría indicar lo que dijo el compañero empezando, no existe el límite porque el 2 no está considerado dentro del dominio, entonces si no está considerado dentro del dominio, pues bailas, no se pudo realizar. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Preguntas. Pregunte, por favor, porque lo que viene es bomba. Pregunta. Por ahora creo que no hay preguntas, profe. Hijo Bueno, de no por mi parte. Por su parte no hay preguntas. El chat allá de los que estamos en otra dimensión de Dark, estamos bien pegados, los que no preguntamos. Pero bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Creo que alcanzamos a hacer otro ejemplo mientras ahorita, faltando un cuarto, vamos y nos tomamos nuestro desayuno, porque ahí les da la pálida. Y vamos a ver la 2x menos 8 cuando x tiende a, digamos que a menos 4 a 4, dejémoslo a 4. Cuénteme, alguien que me cuente con respecto a esta. Ya tenemos un compañero participativo o alguien más, una señorita que esté por ahí.
¿Alguien que también haya pagado matrícula y quiera ayudarme? Nobody. No existe, profe. ¿No existe? ¿Y por qué? Porque es el origen. El 4 cuando encontramos el dominio de despejando la parte de adentro de la raíz, pues nos damos cuenta que el 4 es el origen. El origen o ese punto de partida. El punto de partida, perdón. Exacto, sí, señor, sí, sí. Pues el origen no es tanto porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que si de pronto tú le hablas a otra persona y le dices el origen es único, el origen es 0, 0, ¿sí? Entonces es más el punto de partida de la función. Entonces en este caso, si nos damos cuenta, me dice la función, ¿cierto? En este caso, que los x tendrán que ser mayores a 4. Y como me están diciendo, aproxímese a 4, ¿sí? Entonces, en términos de la gráfica, voy a hacer aquí bien chiquitica. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, la gráfica va de aquí para allá. Esa es la gráfica, ¿sí? Y entonces, como me dicen que me tengo que aproximar, que me tengo que acercar, pues si me acerco por izquierda, no existe. Si me acerco por derecha, es 0. Es el argumento, aunque ya sabemos que no existe, ¿cierto? No existe. El argumento se divide en 2. ¿Por qué? Hay 2 cosas que decir. Cuando yo hablo del límite de la función acercándome a 4, uy, no sé por qué hice doble flecha de torpe, de 2x menos 4 por izquierda, me da algo, y cuando hago el límite de esa misma función, cuando x se acerca al 4, pero por derecha, del 2x menos 8, me da, ¿qué me da por izquierda? ¿Qué me da por derecha? ¿Qué me da por izquierda? ¿Qué me da por derecha? Por izquierda no existe. Por izquierda no existe, listo, sí señor, no existe. Y por derecha se aproxima a 0. A 0. Y como son diferentes los límites laterales, pues en últimas podemos concluir que no existe. Entonces, ese será el argumento. ¿Por qué no existe? Porque sus límites dan diferentes. Por izquierda no está determinado, no existe el límite. Vuelve y juega, acuérdese. El no existe es el límite, el no determinada es la operación. Entonces, no existe por no estar determinado. Y acá me dio 0, no hay problema. Y en últimas, pues no existe el límite en general. Listo, 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 listo. Entonces, eso es. Cosa diferente que hubiésemos cogido el 2x menos 8, el mismo 2x menos 8, perdón, lo voy a escribir por acá. El límite, cuando trabajamos el 2x menos 8, pero con x, digamos que 5. X tendiendo a 5. ¿Qué pasa con x tendiendo a 5? Ahora sí el límite existe. Y si no estoy mal es la raíz de 2, creo. Porque cuando su merced puede reemplazar, lo hace. ¿Y por qué puede reemplazar? Porque su merced ya tomó ese 2x menos 8, dijo que tiene que ser mayor a 0, luego el x va a ser mayor a 4, y el 5 está dentro del dominio, ¿cierto? Está dentro. El que esté dentro me implica, me ayuda a que yo pueda reemplazar directamente, ¿sí? Reemplazar directamente. Entonces, en este caso, 2 por 5 me da 10, 10 menos 2 de menos 8 me da 2. Luego la respuesta es raíz de 2. ¿Sí? Ya puedo reemplazar. Si no estuviera dentro, ya no existe de una.
Y si estuviera en el punto crítico, y eso es lo que quiero que tenga y que se lleve claro el día de hoy, de aquí hasta el 2022, y es que si llegamos al punto crítico, ahí tengo que evaluar a izquierda y a derecha. En este caso, listo. Este es el argumento, no tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque está adentro, entonces. ¿Y por qué sabe que es 2? Porque el x igual a 5 está dentro del dominio de la función. Cosa que tendremos que considerar nosotros, cosa que tendremos que considerar si de pronto llegáramos o tuviéramos que valorar el límite cuando x, 2x menos 8 y x tendiendo a 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Nos da raíz de menos 6. Y entonces, Bueno, creo que a priori es una raíz que no se puede solucionar. el límite, El límite no existe. no existe, exacto. ¿Por qué? Entonces uno se dice, ¿por qué? Como argumento o como pregunta, ¿por qué el 1, el x igual a 1 está por fuera del dominio? ¿Y en dónde lo garantiza? Otra vez en el 2x menos 8 mayor o igual que 0. Y ahí a partir de eso su merced se da cuenta que x es mayor que 4. El dominio se supone que es desde 4 hasta infinito. Si lo quiere hacer con la tablita, pues si se da o con la gráfica, si lo quiere hacer con la gráfica, pues su merced se da cuenta que 1, 2, 3, 4, abre de aquí para allá otra vez. Y se supone que lo estás evaluando alrededor de 1. Y al evaluarlo alrededor de 1, pues, ay no, si no existe, no hay nada. Dark, allá, por allá en otra dimensión que no está considerada acá, que es los números imaginarios y no los números reales. Entonces, perdimos, en los imaginarios nos quedamos. Y si no, su merced, pues hace lo siguiente. Cualquiera de estos dos argumentos, pues le sirven a su merced. X, Y, se aproxima, ¿a qué cree que me voy a aproximar? ¿A qué valor me aproximaría en este caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi 7. ¿A qué valor sería pertinente aproximarme? ¿A qué valor me aproximo? Deme un número. Al 4. ¿A 4? No, a 1. ¿Por qué cree que a 1? Por el límite, perdón, sí. Porque el Error. valor que estamos considerando es 1. Y entonces tengo que aproximarme a 1. Entonces, si no sé por qué no existe, porque me dicen, no existe. La respuesta es no existe. ¿Por qué? Porque no está dentro del dominio. No entiendo. Haga la gráfica. No entiendo. Tabule. ¿A dónde me aproximo? Pues al valor que me están diciendo. ¿Sí? Y cuando se aproxima al valor que le están diciendo, su merced se va a dar cuenta que por izquierda, ¿qué creerá que va a pasar por izquierda y qué creerá que va a pasar por derecha? ¿Alguien tiene alguna estimación de eso?
¿Qué podrá pasar a izquierda y qué podrá pasar a derecha? ¿Que por izquierda para dónde se va a ir y por derecha para dónde se va a ir? No existe en ningún caso. Exacto, por izquierda no existe y por derecha tampoco existe. No existe. Y ya que ni por izquierda ni por derecha existen, pues ni modo. En conclusión, su merced podrá decir que el límite de la función, en este caso no sé qué función es, pero pues no existe. Entonces ahí está. Entonces, démonos cuenta. El problema, tanto decir que sí es, que sí existe, pues es simplemente reemplazar, pero no todo es reemplazando, ¿sí? Si su merced se le da por reemplazar en todos los casos, la puede estar poposeando bien grande, entonces es mejor que verifique los puntos críticos, verifique su dominio, ¿sí? Cuando su merced tiene la absoluta seguridad de que no tiene que ver con el dominio, pues de una ya puede reemplazar. En caso tal de que tenga que ver con el punto crítico o que no esté considerado dentro del dominio, pues tendrá que mirar entonces qué pasa ahí, ¿sí? Y listo, aquí ya concluye, ¿existe, no existe? Si existe, ¿cuál es? Si no existe, ¿por qué no existe? Importante, ¿por qué no existe? Bueno, muchachos, vamos a tomarnos un refrigerio de 10, 15 minuticos. A las 10:05 retomamos clase para que su merced vaya y estire las piernas, haga una pausa activa, vaya y haga sus ejercicios de manitos y nos vemos a las 10:05. ¿Listo, muchachos? Si tiene alguna pregunta, de todas formas, a mí estos 15 minutos también me los pagan. Entonces,